Bueno, qué fin de semana, amigos y amigas, y qué semana también, la semana pasada, porque tuvimos mucho en la calle. La verdad que si uno repasa la semana pasada, tuvimos dos movilizaciones muy enormes. Una, la de Ni Una Menos, el 3 de junio. 2 días después murió el indio y estuvimos todo el fin de semana, va desde el viernes a la noche, sábado, domingo, em, en la calle por cosas que nos trascienden. En la calle no por nosotros, no por la propia, no para sacar algo, sino para ser parte de algo mucho más grande que nosotros. Y con mensajes además de alegría, en paz, de pensar en el otro, de tirarle una mano, de igualdad, de libertad. Eh, no está todo perdido, ¿eh? Al revés, al revés. Obviamente son unas jornadas muy tristes. Yo espero poder terminar hoy el editorial sin que se me piante un lagrimón, porque nos pasa a todos, porque les habrá pasado de mandar un audio de WhatsApp este fin de semana y quebrarse en el medio, de escuchar una canción del Indio en cualquier lado, en la calle, ayer en Villa Domínico, en un posteo de Instagram y que se les movilice algo. Pero imagínense si no pasara. Es el sueño de aquellos contra los cuales durante tantos años cantó el indio, que eso no pase, que no se te mueva algo, que no haya nada por abajo, que los márgenes no se muevan. Volví a releer también, traté de ir como agarrando cosas de todos lados el fin de semana y volví a agarrar el librazo de Conversaciones del Indio con Marcelo Figueras, que tiene un título además maravilloso, Recuerdos que mienten un poco. Pues también nos va a pasar esto, cuando nos acordemos de esto vamos a mentir un poco. Y en el indio tenía también esa cosa de, yo soy el indio Solari, y sabes que yo también miento un poco cuando me acuerdo de las cosas. O sea, hay tantas frases ahí dando vueltas, pero en un momento lo agarré y entonces, claro, voy a los lugares que marqué. Yo hago mierda los libros, los escribo, los doblo. Y en uno que había doblado, el indio decía esto, yo estoy como en los márgenes, soy un marginado. Y vos decís, ¿cómo marginado? Dice, no, no, pero yo soy un automarginado. Yo soy un automarginado del poder, soy un automarginado de la codicia, soy un automarginado de todo ese sistema al cual me tientan para pertenecer, pero yo elijo que no. Y fue una elección tan grande, esa elección permanente que, viste que siempre está criticado como una pose, ¿no? Bueno, el antisistema, hacerse el misterioso, no dar notas. Y nosotros que estamos de historia decimos, che, ¿qué puta obligación tenés de dar una nota? De si sos el Indio Solari o si sos un cantante, estar todos los días en los medios, tenés que explicar todo el tiempo, tener que abrir tu vida. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Bueno, porque el sistema te lleva a eso. Te dice, vos tenés que ser parte de eso. Ahora, cuando vos entras a eso, eso tiene una contraparte de tu parte que es ceder en un montón de cosas. Y es un mensaje enorme el no ceder. Y no ceder durante tanto tiempo. Son muchos años. Son muchos años. Y, y yo lo primero que quería compartir con ustedes después de esta semana intensa, de estar mucho en la calle, me la pasé en la calle, y seguramente los que están escuchando también, es, loco, que no está todo perdido. Al revés, mirá lo que mueve el indio, mirá lo que mueve el amor, mirá lo que mueve el agradecimiento, mirá lo que movió los feminismos el miércoles. Estamos, ¿eh? Estamos ahí. Lo otro que pensé mucho, porque estuve, obviamente, desde el viernes pensando y esto nos agarró, se acordarán los que son oyentes habituales, que nos agarró así al aire y el viernes nos quedamos medio mudos, ¿viste? No sabíamos qué hacer porque nos impactó la noticia. Entonces dije, bueno, el lunes no me agarra así. Entonces me pasé el fin de semana leyendo y buscando fragmentos y seleccionando artículos y ayer a la noche, ayer estuve en Villa Domínico durante la mañana y la tarde, que fue una experiencia extraordinaria, extraordinaria,
que hay que agradecerle toda la vida a la familia también, a Viru y a toda la familia que nos permitió despedir al indio todos juntos. Y eso es una decisión que tomaron. Y nos permitió en medio de esa tristeza hacer una fiesta. Ayer Villa Domínico era una fiesta. Yo estuve en una fiesta, con mucho amor, mirándome con gente que no conozco. Y, y después de ahí terminé la fiesta FA, que vos decís, ¿por qué te fuiste a una fiesta? Y qué sé yo, porque me habían invitado y tenía ganas de escuchar música y no guardarme, viste, ir a otro lugar donde supuse que iban a pasar cosas también. Y efectivamente arrancó con un homenaje al indio. Y en el medio preparé el editorial entre Domínico y Fa. Perdón la autorreferencia, pero quiero ir a esto. Y Lula Bertoldi, que es una tremenda música, que le hizo un homenaje ayer excepcional. Ella con su voz, con su guitarra, con su energía. Arranca y dice, ¿saben lo bueno de todo esto? Que no hay que explicar nada. No hay que explicar un carajo de esto. Yo te miro y vos me mirás y yo sé cómo estás y vos sabés cómo estoy yo y listo. Entonces dije, mierda, me voy a meter todo lo que hice. No sé para qué preparé todo este editorial. Pero bueno, creo que hay un poco de eso y un poco también de compartir y de escucharnos y de acompañarnos y, y de poner a disposición también por ahí de los que no pudieron estar ayer lo que fue. Que como una primera definición que me nació ayer, después de estar horas y horas y horas en un pasillo que se hizo sobre la avenida Mitre, donde pasaba algo muy raro. Había un montón de parlantes, como les decía hace un rato, donde iban pasando temas de Los Redondos, cada uno pasaba el que se le cantaba. Entonces vos ibas caminando y era una suerte de compilado y mix de temas enganchados, con millones de personas cantando poesía. Era como un mar de poetas. Y poesía compleja, porque si hay algo que es interesante de todo esto, es lo profundo de las letras y del contenido y de todo de lo que cantaba el indio. Y cómo eso se cantaba y se recitaba ayer en remeras, en afiches, en carteles, en gente, y no hacía falta nada más. Esa es como una primera imagen que me quedó de ayer de ese mar de poetas ahí, todos juntos, y haciendo una fila larga. Yo no entré, me quedé ahí a donde te llevaba, medio que te iba llevando el quilombo hermoso que era lo de ayer. Y ahí hay un primer tema que es que apenas murió, viste, estábamos acá y decíamos, che, esto tiene que ser un funeral de Estado. Porque a los líderes populares, a los ídolos populares, como el Indio, como Mercedes Sosa, como Spinetta, como Diego, como Gatica, como Evita, y esté quien esté en el gobierno, la verdad que es un tema de Estado cuando muere un líder popular. Y el Estado no estuvo, ¿viste? El Estado Nacional decidió correrse por una cuestión ideológica. Y decidió alejarse justamente del pueblo, lo cual es muy acorde a su forma de gobernar. Fue acorde a su forma de gobernar. Y fue un funeral de Estado sin el gobierno. Y esa es otra cosa que creo que es importante ayer. Ayer la sociedad se hizo cargo del Estado. Se hizo cargo de lo que tenía que hacer el Estado. Yo sé que hubo además Estado. Hubo Estado de la provincia de Buenos Aires, hubo Estado del municipio de Avellaneda. No es que desapareció por completo, pero ayer, si uno estaba ahí, creo que se daba cuenta de que la sociedad se hizo cargo de un Estado nacional que se corrió, pensando que iba a ser un quilombo, pensando que no tenía que despedir a un ídolo popular, tal vez especulando que si había una movilización enorme, iba a haber algún quilombo, entonces iban a poder decir lo que dicen siempre, que el problema son los negros, los cabezas, los pobres, los marginados, los peronistas, los que no entienden nada. Y no. Y no. Ayer hicimos un funeral de Estado sin gobierno nacional. Y fue un funeral de Estado, ¿eh? Y
la gente se hizo cargo sola de estar ahí, de cuidarnos, de organizarnos, de acompañarnos. Y sobre todo darnos cuenta que se puede hacer eso, que se puede hacer eso, que podemos como sociedad hacer eso. Viste, te dicen no podemos hacer nada, somos un quilombo, somos una sociedad de mierda. Mirá, entre el miércoles y el domingo demostramos que somos una sociedad hermosa y valiente y corajuda y con ganas y amorosa. Fue una semana muy importante, ¿eh? Muy importante. Los que llevamos ya un tiempo viviendo movilizaciones y política, yo es una de las semanas que creo que me voy a quedar en la memoria en muchos años. Entonces, ayer hicimos un funeral como se merecía un ídolo popular y no necesitamos del gobierno nacional. Mira, es una enseñanza, creo yo, muy, muy importante. Las imágenes para los que no pudieron estar son tremendas. Comparto algunas porque eh, era... Yo llegué temprano y ya había 46 cuadras de fila. Llegó a haber 7 kilómetros de fila y más. Cuando me fui recorrí todo eso y la verdad que era muy, muy impactante. Y medio que la mística era casi hacer la fila, porque no es que no podías llegar hasta el lugar y meterte, pero hubo incluso ahí una cuestión de respeto entre nosotros. El llanto, si querés ponerlo, de la gente que lograba entrar, yo no logré pasar, porque tampoco lo intenté, pero las imágenes estas que estamos compartiendo de la gente una vez que salía de la capilla, que claro, es el momento donde te quebrás, ¿no? Con el cuerpo ahí y el ataúd. La imagen de Pablo Grillo, que resume mucho también. Ahí estaba Pablo Grillo. No sé si fue el único, la verdad que no consulté, pero parecía el único acreditado, ¿no? Qué mensaje también potente de la familia, que pudiera estar Pablo ahí sacándole fotos al ataúd y a todo lo que le dejaba la gente. Eh, los compañeros y compañeras de hijos que estuvieron ahí y que dejaron sus pañuelos, el de los hijos, el de las madres, el de las abuelas, arriba del cajón del Indio Solari. Una imagen muy potente, muy bella. eh, la de los pañuelos, junto con todo lo que le dejaba la multitud que pasaba ahí. Hubo algo también hermoso que eran los clubes de fútbol ayer. Ayer había hinchas de todos los equipos, algo parecido a lo que pasó con el funeral del Diego. Y había hinchas de Boca, hinchas de River, hinchas de San Lorenzo, Independiente, Defensa y Justicia, Tigre, de cualquiera, y no hubo un solo quilombo. No hubo un solo quilombo. Se puede, se puede. Porque además es un tipo que ha estado en todas las canchas. Ayer escuchaba también un corte, mira, me olvidé de mandarlo, un corte de Matías Mezulián, colega de Futurock, donde él dijo una cosa que es tremenda. En todos los pueblos hay una frase del indio pintada en alguna pared. Y todos los clubes vas a la cancha y tienen alguna bandera con alguna frase del indio. Acá estamos mostrando algunas. Es muy fuerte eso. Por eso los que ayer no entendieron lo que pasó, están tan alejados de la vida, de lo popular, de nosotros, de lo nacional. En todas las canchas hay una frase del indio. Y en todos los pueblos, como decía Matías Mezulián, hay una pared con una frase del indio. La potencia que tiene eso. Por eso yo ayer digo, che, capaz soy yo, pero capaz hay una chispita ahí, que se prendió entre el Ni Una Menos y la muerte del indio en esta semana. Hay algo para mí muy, muy potente. Repito, yo obviamente no soy un especialista en el indio y menos que menos en periodismo del rock. Hay un montón, desde Figueras, Alfredo Rosso, Pablo Perantono, hay un montón, leía a Martín Rodríguez. Ahora les voy a mostrar algunos, pero algo que medio que todos atraviesan es esta mezcla de popular y complejo. Y eso es insoportable para las élites. Porque se piensan que lo popular es simple, que lo popular es tonto, que lo popular es bobo.
Y el indio, después voy a cerrar con eso, porque entre otros tantos textos que leí uno de Agustín Valle que me gustó mucho, que habla de esto, del elitismo popular. Nos hizo, dice el texto de Agustín, y lo retomo con una frase del indio, nos hizo ricos gratis. Y ricos gratis siendo parte de un fenómeno popular y complejo, que nos traía cosas del mundo y cosas de nuestra vida cotidiana. Pasó de moda el golfo, como todo viste vos, tema, la guerra, como tanta otra tristeza a la que te acostumbrás, nuestra vida cotidiana. Como esa capacidad de mezclar lo popular y lo complejo y la geopolítica en una misma frase, eso es insoportable. Es insoportable para un sector de la sociedad. Y ayer también, obviamente, preparando esto, recorrí un montón de entrevistas y de frases del indio dichas por él. Entre ellas esta, que fíjense, es del año 1985. Y quiero arrancar, es la primera que voy a compartir con ustedes, porque habla un poco de hoy, que es cómo está nuestro ánimo. ¿Vieron que estamos todos medio bajoneados? Hay un montón de razones, la situación económica, la salud mental, los celulares, las angustias, la falta de laburo, hay un montón. Y cómo el indio, estoy hablando año 85, salía de la dictadura, y hablaba de esto, de cuidarnos el ánimo. Mirá. Yo he estado mucho tiempo, el tipo de actividades que yo hago, es un grupo de rock y de alguna manera considerado subterráneo, aunque de lo único que se trata es una producción independiente, ha estado mucho tiempo en lugares como este, en sótanos, y aquí se da cuenta uno por qué es útil proteger el estado de ánimo de la gente. Yo le diría a la gente, a la señora que pueda estar viendo esto, que cuide su estado de ánimo, porque las ratas se ríen de nosotros. Yo lo que he sido a través de mi vida, reconociendo ámbitos que son fastos para que mi estado de ánimo sea protegido, sea defendido, no sea humillado, no sea vilipendiado. Eso desgraciadamente me ha ocurrido me ha ocurrido en los subterráneos, me ha ocurrido en toda esa información que mutiló y separó como bastarda, como inútil y hasta como pecaminosa, las instituciones, la lectura oficial, que ha ido dejando desde los poetas malditos, todo eso que ha ido dejando de lado como inútil y que le ha convencido a la gente. La gente cree que la vida es el noticiero de ayer, no nos engañemos. Me parece una frase tan actual. Cuídate de tu estado de ánimo. ¿Cómo te lo cuidás? Y protegete de esas ratas que te lo quieren romper. ¿Y cómo? Y juntate. Y salí y hacé. Y tené amor. Y andá a esos lugares que te dicen que son marginales, que te dicen que son oscuros, que te dicen que no valen la pena, que te dicen que son una pérdida de tiempo. Andá, métete ahí. Que es donde el indio contaba que se protegía en los subterráneos de la sociedad, en los márgenes. Pues no son márgenes. La mayoría estamos ahí. Cuidá tu estado de ánimo. Año 85, mirá qué actual es esa frase. Y ayer una de las cosas que se recorría cuando escuchaba testimonios es, me salvaste la vida. Me salvaste la vida. El indio me salvó la vida. Y es un montón porque la mayoría de esa gente no la conoció. El indio no era cirujano. ¿Sí? ¿Cómo te salva la vida un tipo que es un músico, que escribe canciones? ¿Cómo te salva la vida? Es una frase que se escuchó mucho ayer. Y hubo testimonios tremendos. Uno es este que lo compartió María en el grupo y que fue tremendo, de esta piba que estaba ayer en Domínico y contó esto, mirá. Mira, a mí me parece que el indio es mucho, pero es el dios de los rotos, me parece a mí. No a todos les atraviesa. Muchos quieren que les atraviese y no pueden. Y todos los que estamos acá me parece que tenemos algo en común, que es que estamos rotos un poco y sentimos que el indio nos escribió y nos habló a cada uno de nosotros, por lo que sea, chorros, drogadictos, suicidas, apaleados, no importa. Yo la verdad que siempre fue una banda y una música que siempre tuve de fondo y me caló y me entró cuando me rompí y tuve una grieta. Y lo único que tenía más abajo del fondo donde estaba era la muerte. Y la muerte me dio 2 veces un beso en la frente.
Y ahí cuando me tiré y reposé, las letras del indio que sonaban de fondo empezaron a tener sentido para mí. Es muy impactante el testimonio de esta piba que estaba ahí sentada con una banderita que decía "Gracias Indio", y que la sacó de ahí y que creo que resume a muchos de los que ayer pudieron decir algo o escribir algo. Lo leí, traje varios textos para compartirles. Leí a un gran colega, periodista, Diego Zagardía, que además él tiene una cuenta muy linda en Twitter, perdón, que se llama @siempreagosto, que hacía un cruce maravilloso, que eran imágenes del Diego con frase del indio. Que alguna vez, voy a contar una intimidad, se la compartí a Virginia, y Virginia la compartió con el indio y les gustaba mucho esa cuenta de Twitter, así que les recomiendo que la sigan, porque era ese cruce de utilizar una frasecita del indio para iluminar una foto de Diego o de la realidad, y era, bueno, es una cuenta maravillosa, él no pone nada más que eso. Bueno, pero aparte ayer escribió un artículo, Diego Zagardía, en un portal que se llama La Pluma Diario, porque él contó, dice: "Pero indio, si me puse a escribir estos caracteres es para decirte gracias, porque me salvaste de la locura en mi adolescencia. Como lo hace cualquier religión con quien se deja tomar por el misticismo. Arrasado por el vino barato con soda, en mi adolescencia, sí, en Olavarría, era fácil pensar en encerrarse o en boletearse. No había mucho más allá del vacío y la locura que proponía el menemismo, que nos partía al medio a las familias, a los amigos. Pero estabas vos, tu prosa, tu voz que venía del futuro, todo un palo". Y tiene una frase el artículo que me parece muy, muy maravillosa. ¿Viste cómo se puede decir mucho en 2 o 3 palabras cuando escribís bien? Dice Diego Zagardía: "Me tradujiste la vida, muchas veces. Me tradujiste la vida, muchas veces. Tus letras me sirvieron para decir lo que no podía, porque no me daba el cuero intelectual, social, psicológico, o porque se imponía la haraganería. No es cierto que tus temas no se entendían o no se entienden. Solo usaste palabras y metáforas para contar una época indecible". Esto es, creo, resume mucho, es como hay un puente, ¿viste?, entre la posibilidad de escribir esto y esta piba que le dijo: "A mí me sacó cuando yo estaba roto". Y el testimonio, voy a ir y venir de textos y testimonios porque creo que es un poco eso también lo que nos dejó el indio. El viernes en la Plaza de Mayo pasó algo maravilloso. Es largo, pero les dije, pongámoslo entero, porque el quilombo que pasa en esta nota que tomó el movilero de Gelatina, que no sé el nombre, le mando un abrazo, el quilombo que hay en esta nota, en estos 3 minutos, pero todo lo profundo que hay en este pibe de Quilmes que cuenta su historia, pero además cuenta su historia política, su historia personal, la historia de su barrio, en el medio se mete otro, putea. Para mí el resumen del fin de semana, desde el viernes para acá, fue este pibe de Quilmes, mirá. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo se puede? Mal, triste, sabiendo que capaz que para mí y para los de mi generación hoy se terminó la juventud, la nuestra, ¿no? Se fue el indio. Quiero preguntarte por esas imágenes, los primeros encuentros que estuviste con la música del indio, de Los Redondos. Yo soy un pibe de un barrio popular de Quilmes, que parábamos en la esquina, donde el rock and roll era todo. El rock and roll era la cumbia santafesina, ¿no? Pero el indio, un día, no sé cómo, pero me habló al oído. La reta, la concha de tu madre, la reta. Sos un gil, boludo, pagabas 5.000 pesos la vida 31 y ahora lo corrés a los pibes, la reta, pedazo de tranza, ¿está bien? No, yo... Se juntaron los penados. Sentimos, viste, como esas cosas que no se pueden explicar, que nos hablaba al oído. Y nos habló a nosotros el indio. Nos habló directamente a los pibes de los barrios humildes que paramos en la esquina, borrachos, faloperos, chorros, lo que le tocaba a cada uno. Yo me tocó estudiar, por suerte, pero nos dijo, loco, eso para otro lado. Poné tu rebeldía en un lugar, y nos llevó a un lugar. Yo soy un militante, por eso soy un militante. Por Los Redondos soy un militante, por la policía de la provincia de Buenos Aires que nos cagaba a palo cuando íbamos a la cancha a ver a Quilmes, porque cuando llegábamos, fui a Villa María, fui a Huracán, fui al Patinódromo, fui a Racing, no fui a River, tenía las entradas, pero ese día se murió mi abuelo, y me quedé con las entradas, pero soy redondo. Lo fui a ver al Indio, lo fui a ver a Sky, lo voy a ver a la Kermés, soy de la Kermés a morir. Pero mi vida
está asignada por Los Redondos. Y capaz que todos no lo entienden. Hoy para mí es distinto. Y esto lo digo yo, solo. Y que no me importa que me juzguen. Se murió mi papá. Mi papá del rock and roll, mi papá de la vida, mi papá de la política. No, mi papá está joya. Pero para los demás, ¿sabes qué siento yo? Que vienen porque se murió mi papá. Yo siento otra cosa. Yo creo que esta plaza no es una boludez. Esta plaza no es porque se murió un músico. Esta plaza es porque está todo mal. Y el indio nos enseñó que si está todo mal hay que pararse de mano. Y acá estamos, y no sé qué va a pasar. Nos prohibieron que el indio vaya a Casa Rosada, más vale. No lo vamos más, el indio era presidente. Si entramos ahí, el indio era presidente. Me quedo todo el día, no nos saca nadie. Ahora no nos dejan en el Congreso. Yo escucharía Y este nuestros tipo 10 propios horas. compañeros dicen, ¿sabes lo que pasa? Los compañeros nuestros diputados nos dicen, no podemos garantizar la seguridad, tienen razón, va a ser un quilombo, loco. Que lo pongan, que vaya a la casa del pueblo. El Congreso no es de nadie, es la casa del pueblo. Y el indio es el referente del pueblo. Y que me digan que no lo puedo ir a saludar, a despedir. Yo estuve acá el 19 y 20 de diciembre. Mi señora es un bebé de la ESMA. Nosotros tenemos una convicción militante. Y el indio es el jefe. El indio es el que nos enseñó cómo había que hacer las cosas. Y yo lo voy a llorar al indio con mi mujer, con mis 3 hijos que están acá conmigo, con mis amigos. Yo soy militante y le di una vida digna a mis hijos por Los Redondos, por el indio, porque me hubiese muerto como el resto de mis amigos en la esquina, o estaría preso. Pero no, loco, lo entendí y yo me habló al oído. El indio no se va a morir nunca. Este gobierno es una verga que nos prohíbe despedirlo como había que despedirlo. ¿Y sabés qué? La concha de tu madre, mira, el mío, Perón, el indio no se va a morir nunca. Bueno, ahí lo escuchábamos a Gastón, muy conmovedor su testimonio. Ese... ¿Qué decir, boludo? Es todo. O sea, este pibe es la Argentina. Debe tener más o menos nuestra edad. Y le pasó todo por el cuerpo. Todo, la política, la vida, el conurba, la pobreza, la esquina, la ESMA, todo. Y ahí está. Popular y complejo. Popular y complejo. Es muy zarpado. Y cuando dice, viste, mi mujer es un bebé de la ESMA. Y ahí me acordé, otra de las tantas cosas que leí el fin de semana, fue de Ricardo Dios, de Ricky Dios. Ricky tiene su papá desaparecido, es un gran amigo también. Es el ricotero de los grupos, él lo cuenta en lo que escribió, justo lo agarró afuera esto, y escribió un texto muy hermoso que lo quiero compartir con ustedes, el texto de Ricky, que lo publicó en la revista Cranear. Ahí dice, no puse ninguna foto tuya en Instagram, no porque no quisiera, sino porque no me alcanza. No hay fotos ni palabras que me alcancen. Escribo esto desesperado, necesitado. Y no me gusta lo que me sale porque sos inabarcable. No sos un muerto, ni un héroe, ni un ídolo, ni solo marcaste una generación o 2 o 3. Sos algo que el diccionario no sabe, porque lo hiciste todo como si fuera un plan. Nos diste lo que tenías, no más. Ahí está tu virtud. Y eso que nos diste sin mentir, sin exagerar, sin especular, era tanto, pero tanto. Todo sin apuro, genio. Eso es lo que sos, un genio. Contaste lo que nos pasaba y lo que nos iba a pasar. Nos amaste sin decirnos, los amo. Y sos tan hermoso que nos dejaste un libro contando situaciones que siempre quisimos conocer y dejaste una banda formidable para seguir sintiéndote. Parece un plan, una revolución. Fuiste nuestra revolución. La espátula que da vuelta a la tortilla para poder ser felices en un mundo hostil. Esto escribió Ricky Dios, repito, en la revista Cranear. Estoy tomando un montón de frases que encontré dando vueltas. Y también encontré mucho en Twitter, ¿no? Porque había, viste, en poquitos caracteres hay gente que puede resumir cosas maravillosas. O contar cosas que por ahí no accedimos, como por ejemplo, hay un pibe que en la fila, ayer en Domínico, un pibe de 17 años tiró la nostalgia de lo que no viví. La nostalgia de lo que no viví. Mirá si no dejó poetas el indio dando vueltas. Y vuelvo al indio porque él hablaba mucho de los pibes, de la juventud, de las nuevas generaciones. Y esta es una histórica conferencia, este es un archivo muy conocido.
una conferencia de prensa en Olavarría, más allá del contexto, año 97. Pero lo que él decía sobre su mensaje a los jóvenes, mirá. Estoy para bajarle línea a los chicos. Nosotros hacemos canciones y la banda es de ellos. Yo estoy más para escucharlos. Quizá esto que está sucediendo es un acto de rebeldía que todos tendríamos que escuchar. Hay una cosa que tendría que estar en clara. Estos chicos lo que quieren es venir a estar abrazados con sus novias, venir a bailar, venir a ver un espectáculo de rock y a escuchar las cosas que a ellos los conmueven. Y a escuchar las cosas que a ellos los conmueven. Y el pibito ayer a la tarde de 17 años, que no había ni nacido, no estaba ni en los planes en el año 97. Dijo, la nostalgia de lo que no viví. Ayer fue un carnaval hermoso, pero además un carnaval particular, porque vieron que el carnaval tiene el carnaval histórico, en el carnaval se usan máscaras. ¿Por qué se usan máscaras? Para que nadie sepa quién es quién y se confundan quién es el rico, quién es el pobre. Supuestamente con máscaras somos todos iguales. Los carnavales en general son así. Y lo lindo de ayer de estar en Villa Domínico es que era un carnaval sin máscaras. Y éramos todos iguales. Un rato. Yo sé que no somos todos iguales. Sé que somos desiguales. Sé que seguramente yo en este momento de la vida estoy económicamente mejor que muchos de los que estaban ayer. Pero ayer era tan transversal, tan sin clases, tan todos ricoteros, tan todos indios, tan todos sin máscaras. Y obviamente lo definió mucho mejor una piba que estaba ahí, que en realidad citó a otro que no sabe ni quién era, porque esto es así, ¿viste? Y en algún momento va a pasar que alguien cite al indio y no sepa que lo está citando, porque es tan popular que es eso. Bueno, ayer una piba contaba esto, miren, escúchenla. Fue lo más grande que tuvimos como país al lado del Diego, y aunque estos hijos de remil puta que están ahí nos quieran sacar, era nuestro y es nuestro. Y no lo van a entender porque no recibieron ni un gramo de amor del que el indio le dio al pueblo. Aparte no entienden las entienden letras. de amor. No entienden las letras. No les da el coeficiente para entender las letras. Hoy leí que el indio hizo bailar a los filósofos y leer a los ladrones. El Indio Solari fue eso. El indio hizo bailar a los filósofos y leer a los ladrones. Yo qué sé. Y ayer, hablando de filósofos, entre tantas cosas que leí a otro que escribe como los dioses, que es Martín Rodríguez, escribió en Panamá una muy bella nota. Y ahí escribió una frase que hablaba de esto, decía, el indio dejará su legado de poesía popular cuando alguien use una de sus frases sin saber el autor. Ese descontrol, entre comillas, para una poética perfecta, es la paradoja de su muerte. Su último show también se le irá de las manos. Será infinito, aceite para 1000 lenguas, que lo sobrevivirán recitándolo. Bellísima esta nota también que escribió Martín Rodríguez en la revista Panamá. Y vuelvo al indio, en este caso una entrevista que dio en 2023 para Filo News, hablando de qué consideraba él que era su música y hablando de qué es la revolución para él. Mirá. Yo creo que sí. Yo creo que deberemos aceptar que debe haber algún género que vuelva a reencauzar un pensamiento, porque la música es un gran difusor de ideas también, ¿no? Y de ideas lo suficientemente ambiguas para que uno no se transforme en un tirano de uno mismo y de los demás, ¿no? Yo creo sí que la música hay que usarla para eso. Yo he tenido bandas de combate, no he tenido bandas de entretenimiento. No me parece bueno tener entretenida a la gente mientras le están metiendo la mano en el bolsillo. Prefiero estar haciendo algo, diciendo cosas que he dicho en su momento. Y ahora también sigo haciendo todas estas canciones que estoy haciendo últimas, tienen que ver con todo esto que ahora está pasando. Es muy potente esta entrevista, muy buena, la de entrevistas de Julio Leiva, espectacular. Tantas cosas para decir sobre esto. Primero, otro de los artículos que leí el fin de semana de Pablo Perantuono, en este caso en Diario AR. Pablo además es un tipo que ha estudiado y ha seguido y ha entrevistado muchas veces al indio, escribió un libro con Mariano del Mazo, Fuimos Reyes, y escribió un artículo porque esto que dice el indio, ¿no? Bueno, escribir letras, pero tampoco ser tirano de otros ni de uno mismo. Y Pablo escribió eso, dice...
Solari es el hijo de un tiempo irrepetible, pero a diferencia del rock, a diferencia de cualquier género musical perenne, su obra abandonó los límites de su lugar de desarrollo para transformarse en una categoría autónoma, en una cultura en sí misma. Hubo un momento en que en el país Solari ya no dependía de su producción artística. El Sermón de la Montaña ya estaba escrito. La pregunta es, ¿qué operó para que sucediera eso? Y esto que decía el Indio en sus últimos tiempos, de qué estaba escribiendo, y ahí hay una canción tremenda, que es Pinturas de Guerra, ¿no? Donde ahí el Indio habla de que por ahí no está, pero que cuando vuelva dice, volveré con pinturas de guerra, volveré a dar batalla. Si la adversidad triunfa, dolerá porque fui feliz. Fuimos, y acá está lo que circuló tanto, fuimos tan graciosos y también tan valientes que aún reímos. Graciosos y valientes. Graciosos y valientes, que es una composición bellísima. Graciosos y valientes. Y también se metía con los tipos que eran su reverso. Los tipos que estaban todo el tiempo o cantando o hablando en favor del poder. Y en esa misma canción, que supongo que hablaba de eso en la charla con Julio Leiva, dice, todos esos jodidos que retienen la vida un poquito nada más, siempre tienen a mano las más tontas razones para mentir a gusto, siempre a gusto del poder. Siempre tienen a mano las más tontas razones para mentir a gusto, siempre a gusto del poder. Y ayer no fallaron. Ayer no fallaron. Mirá a Feynman, que no entiende lo que pasó, mintiendo a gusto del poder. Mirá. El tipo era un emprendedor. Sí, que llegó a decir, como decís vos, ¿no? Llegó a tener, creo que en Olavarría ahí había aterrizado un jet que se fue en un... Millonario. Por eso. Detestaba el capitalismo y todo lo que representa el capitalismo, pero le encantaba la guita más que el dulce de leche, ¿no? Detestaba el imperio, pero le gustaba ir a Nueva York. Algunos dicen que tiene un departamento en Nueva York, no sé si lo tiene o no lo tiene. Desde esa perspectiva representó al progresista argentino. Claro, Me parece es cierto. Estaba dudando si ponerlo o no, porque... Pero bueno, están tan afuera y me pareció bueno juntarlo con eso que decía el Indio, que él estaba escribiendo sobre esto, y en Pinturas de Guerra habla sobre estos muchachos. De mentir a gusto del poder. Y no es la primera vez que el Indio habló de los medios. Tiene una canción, de hecho, que se llama Noticias de Ayer, ¿no? Y en Noticias de Ayer cuenta lo que vemos todos los días acá en la televisión. Buenos atracos, perfectos atentados, bien iluminados. ¿Vieron que siempre alguien chorea y hay una camarita de seguridad y se ve perfecto? Y el tipo te lo puso en una canción. Las monjas verdes revolucionarias para gran consumo. Noticias de Ayer extra extra. O el otro párrafo de esa canción que es maravillosa, que dice, interminables cadenas de video, la presión sujetan, buenas noticias, sabrosas telefotos, a tragar sin culpa. Hablaba mucho de los medios el tipo. Y Noticias de Ayer es bastante más vieja, ¿eh? Bastante más vieja, las interminables cadenas de video. Ahora son en las redes. Y estos tipos que mienten a gusto, siempre a gusto del poder, no fallan nunca, ¿eh? Ayer Majul también. Mirá. Políticamente incorrecta. Che, vayan a laburar, muchachos, mañana. O sea, para salir de la malaria hay que ir a laburar mañana, ¿no? ¿Te tomás el día? Qué suerte tenés. La pucha, yo me equivoqué de laburo, ¿eh? Che, muchachos, Machiavelli, nos equivocamos de laburo nosotros, ¿no? Como diría Vicentico, éramos reyes haciendo esclavos, o éramos esclavos haciendo de reyes. Nos equivocamos, Gasulla, de laburo, ¿eh? Vamos a laburar otra cosa. Apropiación indebida de los mitos y las causas nobles. Es el comentario del día de hoy. Perdón que sea políticamente incorrecto. Hoy, que es el Día del Periodista, felicidades a todos nuestros colegas. Y que al mismo tiempo se celebra este multitudinario, tremendo adiós definitivo del Indio Solari, un ídolo de la música que pasó a la categoría de mito, no hay que negarlo. Me voy a permitir abordar algunos asuntos incómodos, controvertidos, en primera persona, hoy sí. Siempre me pareció miserable la apropiación indebida de los mitos y las causas nobles, siempre, no importa quién, sea el Indio, Maradona, Evita, Perón,
Messi, siempre me pareció miserable. Tanto para pararse desde la comodidad de lo masivo, lo nacional y popular. Estamos todos amuchados y somos todos nosotros, estamos cómodos, como para ubicarse enfrente, del otro lado de la grieta de la cultura. Lo que es no entender por qué son populares, ¿no? Justamente fueron populares porque fueron incómodos para el poder. Fueron muy incómodos. El Indio también fue incómodo. Es incómodo y va a ser incómodo. Mirá lo incómodo que estaba Majul. Que encima, es cierto lo del Día del Periodista, ayer fue el Día del Periodista. No somos colegas. No somos colegas. Porque si fueras periodista, no solo hubieras ido ayer a entender qué estaba pasando, porque el periodismo ayer también se trata de eso. Ser periodista es ir a los lugares donde pasan las cosas. Y estar, y ver, y entender, y escuchar. Por eso vamos, no solo porque nos conmueve, porque es parte de nuestro laburo. Pero también si sos periodista, ayer podrías haber hecho periodismo y mostrar algunos datos de qué está pasando. Porque el Indio, en el fragmento que les puse recién, él decía, yo he tenido bandas de combate, no de entretenimiento, porque no se puede entretener a la gente mientras la mete en la mano en el bolsillo. No se puede entretener a la gente mientras le mete la mano en el bolsillo. Y ayer digo, ¿qué hago? ¿Doy datos o no doy datos? Porque yo quiero en estos días hablar de Indio. Ahora, mira los datos lo que son. Si querés hacer periodismo, no solo contar que el 70% de los periodistas no llega a fin de mes y está por debajo de la línea de la pobreza, sino mira lo que cuesta la garrafa. La garrafa sube y golpea a los barrios populares. Y sube el doble que inflación la garrafa. El doble que inflación. La garrafa, 33 lucas vale ya. Si hubiera acompañado la inflación tendría que valer 16. Fíjate cómo, si querés hacer periodismo y no ser, como decía el Indio, mentir a gusto del poder, tenés que mostrar cómo en este momento los únicos beneficiarios son los ricos. Porque los pobres cada vez pagan más, los consumidores cada vez aportamos más y los ricos, desde que asumió Milei, cada vez aportan menos porque le bajaron los impuestos a los ricos. Fíjate cómo, todo esto es un informe del Instituto Argentina Grande, los pobres pagan cada vez más impuestos. No solo acá, en muchos lugares del mundo. Pero acá, los pobres pagan más impuestos que los ricos. Más impuestos que los ricos. Y cada día es más difícil llegar a laburar. Se dispara el costo de viajar. ¿Qué pasa? Cae la cantidad de viajeros. ¿Qué pasa? ¿No viajan? ¿No les gusta? No pueden pagarlo. Entonces, simplemente quería dar estos datos, pues decía, che, bueno, siguen pasando cosas y tenía esta dicotomía ayer mientras preparaba el editorial de qué hablar y de qué no hablar. Y la verdad que es muy buena esa frase del Indio de yo no puedo entretener a la gente mientras le están metiendo la mano en el bolsillo. Bueno, también era momento para mostrar este último informe del Instituto Argentina Grande, mañana seguramente lo repetiremos, pero es muy dura la situación, es muy dura. Y por eso no entienden a el Indio, y no entienden a Diego, y no entienden a Evita, pues siempre salen por lo mismo, tenés como ídolo un millonario. Mirá, yo no sé si el Indio era millonario o no era millonario, lo que sé es que no transó nunca con este sistema de mierda que hace millonarios a otros. Y enseñó que se podía hacer eso. No arreglar con productoras, no arreglar con sellos, hacer tu propia publicidad, ir por abajo. Y capaz que hizo plata, ojalá que haya hecho mucha plata. Y no se las dio a ustedes. Porque no les molesta que el Indio fuera millonario. Les molesta que no hizo millonario a otros. Que no hizo millonario a Sony. Que no hizo millonario a las agencias de publicidad. Que no hizo millonario a alguna productora. Eso les molesta. Nosotros no tenemos ningún problema con tener un ídolo que haya hecho plata. Ninguno. Así como criticaban a Evita cuando iba al Colón vestida con un bello vestido negro, ¿se acuerdan la imagen esa? Y los pobres la amaban, porque estaban ellos ahí. Y el Diego también hizo plata, y lo amábamos. Y el Indio también hizo plata, y lo amamos, porque es nuestro. Porque es nuestro. Y porque además, sea millonario, sea pobre, el tema es si te da amor. Escuchen este testimonio de un ricotero que cuenta quién le daba amor.
Ramón de Chingolo. Pero yo soy albañil, vengo de Chingolo, me encontré con esta noticia, me está llorando el alma de temprano. Para nosotros los humildes, este tipo nos da el cariño que no nos da mucha gente, los patrones, la sociedad, los gobiernos. Nosotros recibimos cariño de donde podemos. Y yo mi primer cassette que escuché de Los Rondos fue a los 13 años. O sea, me dio una forma de pensar, a luchar por lo que tenemos, la injusticia de esta gente, de los que estuvieron, de los que estarán. Entonces hoy es un día muy triste para nosotros. Muchos no nos van a entender, nos van a tratar de locos. Esos locos borrachos que van a llorar a un tipo millonario. El indio fue juzgado por millones de cosas, pero a nosotros nos hizo feliz. Nos hizo feliz y buscamos cariño donde podemos. Por eso lo quieren. Chupa un huevo que sea millonario. Ojalá que lo sea. Ojalá. O no, no importa. No vamos por eso. Ahora, para mí hay otro tema que quiero comentar acá en el editorial, porque además lo pensé mucho el fin de semana y ayer a la noche lo leí en un artículo que lo explicó mucho mejor que yo lo había pensado. Que es, bueno, vos decís, y entonces, al final el indio es funcional al sistema. ¿Por qué? Si hay un montón de gente que está mal y las contiene el indio, las contiene el Diego, en vez de que exploten, son la válvula de escape del sistema. Uno podría pensar eso. ¿Sí? Entonces, sí, mirá, al final, tan antisistema, tan afuera, tan independiente, terminás siendo la válvula de escape del sistema. Ahí hay, para mí, varias complejidades, que es, una de las cosas por las que odian tanto a los ídolos populares es porque los quieren definir. Y cuando los definen, los limitan. Cuando quieren definir a Diego, cuando quieren definir a Evita, cuando quieren definir al indio, lo que pasa es que lo quieren limitar a algo. Entonces dice, se limita a esto. Vieron que les molesta mucho, decía, la utilización política del indio. Ayer leí un tuit muy gracioso que decía, ¿pero qué te pensás que escribió Octubre por el Día de la Madre? ¿Entendés? O sea, pues siempre eso. No, limitémonos al músico, limitémonos al líder popular, pero no traspasemos de ahí. Esa definición es para limitarlo. Y al final no lo pueden limitar y lo terminamos definiendo nosotros. Y esa idea de la válvula de escape, yo la venía pensando, ¿no? Porque la válvula de escape, ustedes saben, las máquinas tienen una válvula de escape para que no explote. Cuando hay mucha presión, válvula de escape y no explota. Y ayer lo escribió maravillosamente bien Agustín Valle, al cual les recomiendo que sigan, lo escribió en la revista Crisis, él tiene un libro también sobre los redondos. Valle le escribió esto, dice, la válvula de escape funciona para que la máquina no estalle. Y Patricio Rey, en los 90, pero porque ya antes, era más bien cocina, horno, fuego del estallido. Espacio de creación, de gestación, de expansión, de fuga fecunda y no mero escape. Y escribe algo Agustín Valle que, con lo que arranqué al principio, que me parece muy, muy interesante. Él dice, esa crítica típica de un tipo recortable de ricotero, con dejos elitistas y medio gorilas, pasa por alto además uno de los vectores fundamentales de la palmaria singularidad redondita. Patricio habilitó un elitismo de masas. Solo que tomando del elitismo una gran autoexigencia a las intensidades existenciales, sibaritas de la expediencia, claro rasgo de Patricio, sin la dimensión del mando parasitario de las élites. Un elitismo popular, una realeza del nosotros de ricos gratis, como cantaba el indio. Patricio demostró que sus citas a Lores de Arabia, cuya banda sonora de Maurice Jarre está tomada nada menos que la melodía de saxo icónico de la bestia pop, a Goya, a Dalí, a Hoffman, a Shakespeare, entre tanto, etcétera, su poesía hermética y su secretismo podían ser de todos, de cualquiera. Me pareció una gran definición en un largo artículo que escribió Agustín Valle en la revista Crisis, que les recomiendo mucho, recién se lo pasé a Pesqui para que lo lea. Y voy a cerrar con un par de cosas. Primero, volver al indio, 1985. ¿Qué decía el indio de la vida? ¿Qué es vivir? La gente cree que la vida es el noticiero de ayer, no nos engañemos. Vos vas a un trabajo, compartimos un almuerzo de trabajo con la gente, y la vida, lo que le pasó ayer a esa persona, lo que te transmite, lo que te llega de su vida, es el noticiero de ayer, ni siquiera el noticiero de mañana. La vida para mí no es una cosa que se deba proteger entre algodones,
el algodón está haciendo daño a esa vida. La vida tiene que estar expuesta a la vida. Desgraciadamente, claro, entiendo de que en este caos que hay se corre peligro, pero bueno, yo también aprendí en esta cultura de que parte de vivir, y casi una cosa fundamental, es el riesgo de vivir. La vida es decidir estar vivo, es decidir no estar tan solo como que la muerte aparezca como una pulsión de mayor importancia. Entonces de eso se trata de encontrar la vida de una vez por todas. Creo que la especie nuestra tiene derecho a eso, aunque el neocórtex indique lo contrario, ¿no? En esta de no tenerlas entre algodones, me acordé ayer de un cuento que les he ya recomendado muchas veces. Si no lo habían escuchado, si no lo leyeron, les propongo que vayan, que se llama Un oscuro día de justicia, que es un cuento de Rodolfo Walsh. Qué pena que no se cruzaron, ¿viste? Porque Walsh fue secuestrado y está desaparecido desde el 24 de marzo del año 77. Y hubiera sido genial, ¿te imaginás? Una charla, una entrevista, Rodolfo Walsh, Indio Solari, hubiera sido una cosa maravillosa. Pero Walsh tiene este texto que se llama Un oscuro día de justicia. Y me acordé por esta frase que ayer escuché todo el tiempo: el indio nos va a salvar. O el indio me salvó. El indio me salvó, el indio me salvó, el indio me salvó. Entonces uno dice, el indio nos va a salvar. Y este texto de Walsh es un texto que en general quienes lo analizaron creen que hablaba del Che. El texto, la historia, se les spoileo, cuenta de un internado irlandés donde hay un celador muy violento que hace cualquier cosa con los pibes, los hace pelear entre ellos, hace que se caguen a piña, los maltrata, los tortura. Y los pibes están todo el tiempo esperando que llegue el tío de uno de ellos a salvarlos. El tío se llama Malcolm. Y esperan, en algún momento lo ven llegar. Y dicen, viene Malcolm a salvarnos. Y el tío llega y se agarra a trompadas con el celador. Y parece que le va a ganar, se da vuelta y el celador le mete una piña por atrás y lo termina durmiendo y termina ganando el celador. Y decís, mierda, qué final horrible del cuento. Pero el cuento termina diciendo, el pueblo aprendió que estaba solo. Y cuando los puñetazos que sonaban en la tarde abrieron una llaga incurable en la memoria, el pueblo aprendió que estaba solo y que debía pelear por sí mismo, y que de su propia entraña sacaría los medios, el silencio, la astucia y la fuerza. Este cuento de Walsh lo que dice es, no esperen a ningún salvador. Y es más, no hace falta. El pueblo de su propia entraña sacará esto. Walsh elegía muy bien las palabras, igual que el indio. Los medios, el silencio, la astucia, la fuerza, para salir de esto. Y me pareció que uno de los tantos mensajes que dejan el indio es ese. De que lo vamos a sacar de nosotros mismos. Eso. Por eso que él decía de no ser tirano de sí mismo, de no dar todo masticado, de que cada uno lo piense, de que cada uno lo tome. Creo que hay una potencia ahí. Me hubiera encantado que se cruzaran y se conocieran, o por ahí poder preguntárselo a los dos, a ver qué pensaban de esto, pero bueno, eso es lo que pienso yo. Y me parece que hay un cruce ahí interesante entre lo que pasó con el indio, entre sus letras, entre su legado, y ayer, que era el Día del Periodista, y que era un día para acordarse de Rodolfo Walsh y de los más de 100 periodistas desaparecidos que tenemos en la Argentina, y que el periodismo también es esto, ¿no? El periodismo es una forma de hacer política. Fue ayer, el 7 de junio, por la fundación de La Gaceta, que no se hizo para hacer periodismo objetivo, neutral, incolor, inoloro, se hizo para defender una revolución. Bueno, ayer yo me acordé de este texto. Y cierro con último, juntando las dos cosas, porque entre otras tantas cosas que vi ayer, vi el manuscrito de Juguetes Perdidos. Lo habrán visto dando vueltas por internet. ¿Y por qué junto el texto de Walsh con Juguetes Perdidos? Porque este texto de Walsh, repito, dice, el pueblo aprendió que estaba solo y que tenía que sacar de sí mismo la astucia, la fuerza para salir adelante. Y Juguetes Perdidos no solo tiene esa frase de este asunto está ahora y para siempre en tus manos, nene, que quedó grabado, sino algo que yo no sabía, que lo compartió ayer el colega Tomás Aguirre, que es la última frase, que está tachada en rojo y dice, los hijos de puta no descansan nunca.
No sé por qué no quedó, la verdad no lo sé. Habría que preguntarle a Figueras o a alguno de los estudiosos del indio. ¿Por qué no quedó esa frase? Los hijos de puta no descansan nunca. Pero me pareció bello para cerrar y para, obviamente, volver a escuchar Juguetes Perdidos, volver a hacernos cargo, volver a saber que es cierto que el indio salvó a muchos, porque lo dijeron ayer y porque lo escribieron y porque lo van a seguir contando y se lo van a contar a sus hijos y a sus nietos, y eso no va a terminar. Pero también quiero recoger ese legado de que lo tenemos que sacar de nosotros. Y también que los hijos de puta no descansan nunca. No sé por qué no lo dejó en la canción, creo que quedaba bien. Pero si ellos no descansan, no descansemos nosotros, porque, y con esto cierro, nos merecemos bellos milagros y ocurrirán. Otra hermosa frase del indio entre tantas que nos dejó y bueno, y ahí estaremos. Bueno, o descansan en algunos lagos escondidos. Uno nunca sabe dónde descansan los hijos de puta. Sí, pero bueno, no sé por qué quedó afuera esa frase.